Vamos a la meta final, dijo el pastor, ¿verdad? A ver si ganamos una de oro, cuando menos. Muy bien. La autoridad de la esposa. Me voy a basar en un texto que es Efesios 5:21. Tengo mucha información, entonces nada más voy a mencionar los textos. No tiene que buscarlos para irnos un poco más rápido y terminar. Pero me voy a basar en Efesios 5:21, que dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo lo voy a enfocar al rol de la esposa en el matrimonio. Miren, una de las evidencias menos entendidas y menos enseñadas acerca de lo que es ser lleno del Espíritu Santo es el sometimiento de unos con otros. Si ustedes se fijan en el contexto de este versículo que acabamos de leer, Efesios 5:21, en el 18, el contexto es lo que viene antes o después. Aquí en el versículo 18, ese es el contexto del versículo que leímos. Y se lee así, Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y si nos vamos al versículo 21, dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces lo que Pablo está enseñando aquí es que se necesita estar lleno del Espíritu para someternos unos a otros. De otra manera es muy difícil hacerlo y que cada esposo lleve a cabo el rol que le correspondió, según el diseño de Dios. Ahora aquí surge una pregunta: ¿qué significa someterse unos a otros? Porque dice que la mujer se someta, ¿verdad? Pero luego aquí dice que nos sometamos los unos a los otros. No se contradice, es un complemento de su enseñanza. Por eso es que la Biblia se tiene que entender y leer en el contexto de la carta para poder entender. Ahora, aquí aparece el verbo someterse unos a otros. ¿Qué significa? Bueno, la palabra que se traduce por someterse es una palabra, en griego es hupotazo, que significa ser sumiso. También significa ser obediente. En otras palabras, estar sumisos y obedientes a las responsabilidades. A ver si me sé explicar, Significa estar sumisos y obedientes a las responsabilidades que le corresponden a cada uno de los miembros de la familia. Es decir, debemos someternos en sumisión y obediencia primero a Dios, ambos, esposo y esposa, ¿sí? Porque Él nos dio esa responsabilidad. Y también tenemos que someternos, según el texto, unos a otros, hablando de la familia, pero en sus demandas justas. ¿Qué quiere decir eso? Mire, por ejemplo, en Colosenses 3:18 se lee así: las casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y aquí aparece esa palabra, sujeción, como conviene en el Señor. ¿Qué significa como conviene en el Señor? O sea, estar sujetas como conviene en el Señor. Ese es el mandamiento. Pero ¿qué significa en el Señor? Significa en lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, sígame con atención. Un esposo, estoy hablando de la sujeción unos con otros, porque dice someteos, y ese es el contexto, y luego habla de la familia, ¿sí? Por ejemplo, un esposo le reclama de buena manera, porque el reclamo tiene que ser de buena manera, ¿verdad? Con respeto. Reclama lo siguiente y dice: yo solo le pido a mi esposa que atienda y cuide la casa. Ahora aquí viene una pregunta que ustedes me van a responder. ¿Debe sujetarse la esposa al reclamo justo del esposo? ¿Sí o no? Díganlo con convicción. Sí, pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? Pues simplemente porque está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que significa como conviene en el Señor, porque está en la palabra de Dios. Pablo lo enseñó esto a Tito
En el capítulo 2, versículo 5 dice, le da una instrucción, le dice, enseñe a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. O sea, hay una enseñanza que se debe de dar a las esposas para que sean sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice. Entonces ahí, fíjese, el marido hace una demanda justa. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Someterse, porque está de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, otro ejemplo, ahora es de parte de la esposa. Una esposa reclama de buena manera, sin gritar. Amén. Y dice lo siguiente: yo solo le pido a mi esposo que me respete. Yo solo le pido que no me hable groseramente, me lastima. Ahora aquí viene la pregunta: ¿debe someterse el esposo a la demanda justa de su esposa? Eso es someterse unos a otros, hermanos. ¿Ah? Eso es. ¿Por qué es que debe de ser el esposo sumiso y obediente a lo que le está diciendo la esposa o le está demandando? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Pues porque está en la Biblia. Por eso. No sé si me expliqué. Eso parece como que algunos así, no, y sobre todo los varones como que no les cayó. No, como que yo me someto. No, la Biblia dice que no. Sí, no. O sea, la mujer se sujeta, pero también está hablando ya en general de la familia. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas, y luego empieza a desglosar, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Ven? Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, cuando una esposa demanda justamente en buen tono, oye, no me hables así, tenemos que sujetarnos a lo que ella nos está pidiendo, ¿sí o no? No los veo muy convencidos. Mira, la respuesta es sí, porque al hacerlo nos estamos sujetando en realidad al Señor, que nos está ordenando que no seamos ásperos con ellas. ¿Sí? La palabra aquí, ásperos, es un término que en el griego es muy fuerte. Significa atravesar algo, perforar algo con un objeto puntiagudo y punzante. En este caso, pues no es un cuchillo, ¿verdad? Esto es algo que tiene que ver con las palabras, ¿sí? Porque si algo hiere el corazón de una esposa son las palabras que se hacen con esa aspereza. Entonces, cuando ella dice, por favor te pido, no me hables así, y mucho menos con groserías. Varones, por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para someternos. ¿Entienden? Y allí ella está ejerciendo ¿qué autoridad? La del Señor, porque está valiéndose de la palabra de Dios, que es autoridad sobre nosotros. En Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ahí está muy claro. Dice, pero la lengua de los sabios es medicina. Está hablando de la dureza de las palabras, que son como golpes de espada que te volaban la cabeza. ¿Sí? Por eso es que el texto que tomamos, Efesios 5:21, someteos unos a otros, pero luego añade, en el temor de Dios. ¿Qué significa en el temor de Dios? Respetando lo que Dios estableció. Respetando el orden de autoridad y de sujeción que Dios le delegó a ambos, al esposo y a la esposa. Porque fue Dios quien repartió la autoridad y las responsabilidades al esposo y a la esposa. Eso es lo que enseña la Biblia. Como bien decía Chava, Dios es un Dios de orden, y eso lo estuvimos enfatizando en esta conferencia.
Y dispuso que la mujer, por ejemplo, fuera la que gestara en su vientre a los hijos. Nadie tiene ningún problema en entender eso, ¿verdad? Que los amamantara, los cuidara, etcétera. Y al hombre le dio la responsabilidad que los mantuviera por medio de su trabajo y del sudor de su frente. Así lo estableció. Sin embargo, la mujer obviamente no le puede exigir tener hijos al esposo. A ver, concíbelos tú. No, eso es una imposibilidad. Ni el esposo puede exigirle a ella que los mantenga trabajando ella. Pero aquí ya vimos que sí se dio un caso. Yo traté otro caso muy semejante, ¿verdad? No le gustaba cuando enseñábamos a este varón, no le gustaba cuando enseñábamos sobre esto, hasta que un día fue y me reclamó. Pues fue el que dijo: me largo, que les contaba. Entonces, pues claro, pues la mujer lo mantenía, imagínate nomás. Y él cuidaba a los hijos. Entonces, es en las responsabilidades dadas por Dios a cada cónyuge donde deben someterse el uno al otro. O sea, sí hay un orden, pero también estoy tratando de explicarles el otro aspecto del sometimiento mutuo, que allí es donde a veces pues casi no tocamos ese punto. Por ejemplo, a los hijos, ¿qué les dice en Efesios mismo, la misma carta? En el capítulo 6, versículo 1, dice: hijos, y aquí viene la instrucción para ellos, después de haberles dado casi todo el capítulo 5 a los esposos, ahora toca a los hijos, pero síganme con atención. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, ¿qué significa en el Señor? Obedeced en el Señor, en lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque un día un muchacho me dijo: oiga pastor, ¿tengo que obedecer a mi papá? Sí, hijo, sí, pero es que me manda a comprar marihuana. Ah, caray, no, pues ahí no, porque eso no es en el Señor. Y me usa porque soy menor de edad y es más, tenía 17 años el muchacho. Le digo: no, ahí sí no, pero me va a golpear si no lo hago. Es difícil la cosa, ¿no? Claro, aquí el asunto es que el padre pues no era cristiano. Pero aquí está hablando a la familia cristiana. Y a veces nosotros les decimos a nuestros hijos que mientan. Dile a tu mamá que fuimos a Ay, papá, pero la Biblia dice que no eches mentiras. Tú cállate y hazme caso. ¿Qué onda con eso? Ahí ya estamos nosotros edificando mal, y es cuando vienen las tempestades y todo se cae. Y sigue la instrucción a los hijos, Efesios 6:2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, o sea, respétalos, obedécelos. Eso significa que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego vuelve a dirigirse a los padres y dice: y vosotros padres, porque ambos tenemos autoridad sobre ellos, dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Significa no provocar a enojo a nuestros hijos. Por ejemplo, si tú les dices: los voy a llevar al zoológico el domingo porque les encanta, es un ejemplo, ir al zoológico, los voy a llevar tal día al zoológico, pero después les dicen: no, ¿saben qué? No los voy a llevar. Pero tú prometiste, papá. Sí, pero ahora digo que no. No, es que tú nunca cumples promesas. Y sopas, te lo surtes. No, lo estás provocando a ira. O sea, procura no hacer promesas que no vayas a cumplir, porque si lo reclaman justamente. Pero como tenemos autoridad, y dicen: no, cállate, entonces ya se convierte en autoritarismo y está mal ejercida la autoridad. Por eso tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Entonces les dice: no provoquen ustedes, padre, por otro lado, a sus hijos al enojo, ¿sí? Y luego habla de crianza, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí criar a los hijos significa llevarlos a la madurez, entrenándolos. Y la mejor manera de entrenándolos es que vean el ejemplo. Esa es la mejor manera. ¿Sí? Dice: criadlos, llevarlos a la madurez, entrenarlos en disciplina, significa corrección e instrucción.
Entonces nosotros los corregimos, pero acuérdense del ejemplo. Pero si no damos ejemplo, pues no tiene mucho peso. Acuérdense de lo que decía Wikichava cuando fumaba, que Linda le dijo: ¿y qué? ¿Cómo le vas a decir a tu hija si no le estás dando el ejemplo? A esto se refiere, criar, llevarlos a la madurez, entrenándolos en disciplina, o sea, corrección e instrucción. Pero luego dice, y amonestación, o sea, es reprensión, advertencia, etcétera. Pero dice, del Señor. ¿Qué significa del Señor? Conforme a su palabra. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo: oye, hijo, no le levantes la voz a tu mamá, respétala. ¿Se tiene que someter el niño, sí o no? Tiene que obedecer. Pero el asunto es que si tú le gritas y hasta le dices otras cosas, no tiene efecto, ¿sí? Además, esta instrucción está dada porque ellos, nuestros hijos, algún día van a asumir los roles y ellos van a ejercer la autoridad que Dios les va a delegar, y a su vez van a ejercerla, porque ellos llegará el momento en que tendrán autoridad y estarán bajo autoridad. ¿Y dónde se aprende todo eso? En la familia, en el hogar. Por eso cada día, hijo, respete a la maestra. No, pero no me gusta la maestra. Pero usted tiene que respetarla, o sea, siempre estar allí, ¿sí? Entonces, por eso Pablo toca el punto de someteros los unos a los otros. Me acuerdo una vez que estábamos allí tomando unos días, y esto nos sucedió a Chuy García y a mí, no sé si te acuerdes. Estábamos allá en la casa Ortiz, en la Villa Ortiz. Entonces Chuy estaba jugando con su niño, que ya estaba de su tamaño, pero estaba chiquito. Entonces yo estaba leyendo y yo lo miraba que estaba él en la alberca. Y estaban ahí muy felices, y de pronto se sale Chuy y se sienta allí, una silla que estaba donde yo, y se queda así: no le doy batería a este muchacho. ¿Te acuerdas? Y luego se sale el niño y dice: papá, tu deber es jugar conmigo. ¿Te acuerdas? Y yo me quedé viendo así, y Chuy me ve y dice: mira, la Biblia dice... Y le citó la Biblia. Entonces, vente, tu deber es estar conmigo porque yo soy un niño, y la Biblia dice, y que le dio un mensajazo ahí tremendo. Entonces ya se tira el niño a la alberca y le digo: hay que cumplir. Y él humildemente se sometió y fue y jugó otro rato con el niño. Pero antes me dice: ¿sabes qué es lo que me cuesta más trabajo? Cuando me dice: vamos a jugar los carritos, pero híncate. Dice: porque ya me empiezan a doler las rodillas. Pero no hay otra manera en que nosotros podamos dejar una generación si no observamos bien los principios de la Biblia. Efesios 5:22. Retomo este texto porque dice allí: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. O sea, significa sean obedientes, sujetas a sus esposos, cumpliendo las responsabilidades que Dios les ha dado. Eso significa, ¿sí? Ahora, alguien preguntará: ¿por qué tiene que ser así? Pues la respuesta ya se ha dado en todo el evento. Simplemente porque debe haber un orden en la familia, Dios lo estableció. Pero déjenme explicarles un poquito más esto. A raíz de que el pecado entró en el primer matrimonio, Adán y Eva, se distorsionó el diseño de Dios respecto a la sumisión. No había problemas en el Edén, ¿sí? Pues se distorsionó hasta nuestros días. Entonces la mujer comenzó a usurpar la autoridad del varón. Y el hombre empezó a no quererse dejar, sabiendo que él había sido el depositario de esa autoridad, y empezó a enseñorearse de la esposa y empezó a pisotearla y tratando de someterla a la fuerza, con gritos y sombrerazos. Bueno, esa fue una de las consecuencias del pecado.
la disputa por la autoridad. Dios le dijo a la mujer en Génesis 3:16, como consecuencias del pecado, le dice, a la mujer le dijo, Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay dos cosas importantes que debemos observar en el versículo 16, donde dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa estas frases? Bueno, aquí tu deseo será para tu marido no se refiere a lo sexual en ninguna manera, porque la palabra hebrea que aparece allí significa ponerse en contra. Es la palabra hebrea él, y significa ponerse en contra, significa querer dirigir, lleva la implicación de invadir un terreno que no corresponde, ¿sí? Como construir en terreno ajeno. Eso significa tu deseo será para tu marido, o sea, tú vas a querer ponerte en contra, vas a querer dirigir, vas a invadir el terreno que le corresponde a él. Eso significa. Pero luego el Señor le dice, y él, o sea, el varón, se enseñoreará de ti. Y la palabra hebrea, mashal, significa gobernar. O sea, pero el marido, él, te va a gobernar. Significa reinar. También significa dominar. Pero, póngame atención, lleva implícito hacer estas tres cosas, gobernar, reinar, dominar, lleva implícito el hacerlo, pero de manera inflexible, o sea, dura, que llega al autoritarismo. O sea, van a tener muchos problemas por haber violentado, por haber desobedecido. Y el orden que yo establecí, como diciéndose el Señor, van a tener muchos problemas. Porque tú, Eva, vas a quererlo dominar. Y él, como sabe que es su responsabilidad, no se va a dejar. Y va a querer ejercer la autoridad, pero lo va a hacer con autoritarismo. Y eso es, y la evidencia, como les decía en la conferencia de ayer, es muy clara en todas las culturas del mundo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la mujer trataría, ya en su naturaleza caída, de ponerse en contra del marido. Yo no creo que haya una sola mujer que llegue al altar y diga, yo me quiero casar porque y me voy a imponer, y yo, no llega, pues Chava lo ilustraba muy bien, ¿verdad? Pues esto es lo que hay, una cama y un colchón, un colchón y una tarima. Y alguien por ahí dijo, no, pues al menos tenían algo. Pero el amor, no, es que el amor, pues sí, pero mire, esto quiere decir que la mujer trataría de ponerse en contra del esposo, trataría de manera deliberada o no, pero en esa descomposición que el pecado causó, ¿sí? Es como cuando se desviela un auto, pues no lo arreglas el motor en un día. ¿Sí? Entonces realmente estamos todos desvielados y llegamos al matrimonio y seguimos desvielados en esa área, no conocemos, no sabemos, y traemos todo mal. Entonces está diciendo que la mujer trataría de ponerse en contra del esposo, trataría de dirigir el curso de la familia, invadiendo el liderazgo del marido, la responsabilidad del varón que le dio Dios a él. Pero que él, estoy haciendo como una paráfrasis, ¿sí? Pero que él iba a resistir eso. ¿Cómo? Enseñoreándose de ella
abusando de su autoridad hasta el grado de pisotearla. ¿Sí? Es el término, quiero enfatizar en él, habla de un autoritarismo despótico. Él se enseñoreará de ti. No vas a saber ejercerlo, va a tener que aprender de aquí en adelante a ejercer su autoridad. Nadie nace sabiendo ejercer la autoridad. Entonces el término habla de un autoritarismo despótico, abusador del esposo hacia la esposa. ¿Por qué? Porque físicamente es más fuerte y la somete más fácil. Aunque se han dado casos contrarios, Leí por allí hace un tiempo que en Aguascalientes, no sé si haya alguien aquí de Aguascalientes o haya leído esta noticia, allá en Aguascalientes se da un fenómeno muy raro. Hay una dependencia de hombre, se llama abusos contra el hombre, el varón, porque las mujeres de Aguascalientes, según lo que decía allí, son bien broncas, y ellas son las que se los surten y los golpean, y hay un montón de demandas. Rarísimo ese caso, ¿no? ¿Qué serán más? No lo sé. Pero allá hay esa Comisión de los Derechos Humanos del Varón. En Guadalajara es el Instituto de la Mujer, allí donde la defienden y todo. Acá es del varón. Hay una que otra que sí se le pone al brinco y sí le gana. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que eso no era el plan de Él. Es obvio que no. Por eso Pablo argumenta de manera fuerte, enfatiza, de que debemos estar llenos del Espíritu Santo para cumplir las responsabilidades dadas por Dios a cada uno de los miembros, al esposo, a la esposa y a los hijos. Y se complica esto, la palabra de Dios ya es muy clara en cuanto a cómo llevar la familia y todo, pero se complica porque nosotros lo complicamos, porque no nos aplicamos en el estudio de la palabra de Dios. Si en tu congregación hay cursos y todavía se complica, porque hay iglesias que no enseñan nada sobre la familia, cuando la Biblia está plagada de enseñanzas sobre la familia. Y eso se complica más, a veces donde hay enseñanza no van. Y peor, no estudian por ellos mismos. O sea, si no van, bueno, que estudien, que escuchen por internet, tampoco lo hacen. Y se complica el asunto. Entonces, ¿cómo va a estar lleno alguien del Espíritu Santo si no se llena de las cosas de Dios? ¿Sí? Porque el estar lleno del Espíritu Santo, algunos lo han resumido a hablar en lenguas. No, esa es una evidencia, una de un montón, que la misma epístola a los Efesios enseña. Efesios 5:22 nos enseña: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Reitero aquí, ¿qué significa como al Señor? Significa como lo harían con Cristo si estuviera presente. Si Cristo, hermana, esposa, se te apareciera y te dijera: quiero que hagas esto, ¿lo harías sí o no? Y lo miraras así, no cabe la menor duda que sí, mi Señor, lo que tú digas, ¿verdad? Bueno, lo que dice aquí, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, significa eso, como si lo estuvieran haciendo para Cristo estando Él presente. Porque una esposa que no se sujeta a su esposo en el Señor, tampoco lo está haciendo a Cristo. Ahora hay casos muy extremos. Una vez porque se dan diversas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué hace una esposa cristiana con un esposo no cristiano? Que ella asiste a la iglesia, obviamente, pero él no. Y bueno, una vez una señora me preguntó: pastor, la Biblia dice que me debo de someter a mi esposo, y yo quiero hacerlo, pero ¿qué significa en el Señor? Y yo le expliqué en lo que estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Dice: es que ese es mi problema, es que Él me dice
Dice, mire, llegó y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a tener que acostar con mi compadre. ¿Qué? ¿Estás loco? Le dice, ¿qué te pasa? No tienes la cabeza. Es que apostamos las esposas en un juego de póker y perdí. Dice, ¿y debo obedecerlo? Claro que no. Estamos que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Y allí se genera otro problema. ¿Cómo enfocar eso? Hay que, como dice Pedro, que hay que enfocarse en ganar al marido por la conducta de ellas, su testimonio, su sujeción en el Señor. Pero si aquel no es cristiano, que no sabe nada del Señor, ¿cómo someterse a cosas? Es complicado. Sin embargo, cada caso Dios da una sabiduría y una consejería especial. Pero supongo, al menos supongo, que si no todos, pero al menos la mayoría de los que están aquí, la pareja es cristiana. Supongo. Como los veo y todo, y pues traen su Biblia o su teléfono, que ya no sabe uno si están en el WhatsApp o en la Biblia. Y a veces los veo así que están, ¿verdad? Y ya no sabe uno. Pero bueno, vamos a creer que están en la Biblia, ¿eh? Ok. Su plan para la familia, hermanos, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Como bien Chava lo apuntaba también. Pero sabemos que el pecado distorsionó ese diseño. Y hoy tenemos que enfrentar un sinfín de situaciones. Pero su plan para la familia no ha cambiado. Y aquí hay un punto muy importante que quiero compartirles. Es el siguiente. A las esposas. La sujeción debe de ser una decisión voluntaria. Pero ¿cómo una esposa cristiana, cuyo marido es cristiano? Ese es el punto ahora, porque no puedo tratar lo otro. Una esposa cristiana con un no cristiano, porque se entiende que la mayoría aquí son cristianos. Entonces, ¿cómo puede una esposa cristiana someterse a su esposo cristiano? Por una decisión voluntaria. Ahora, esa decisión voluntaria debe de nacer por el conocimiento de las responsabilidades que Dios le dio a ella como esposa, y el conocimiento también de que Él es la cabeza. Entonces la esposa toma la decisión de manera voluntaria, porque no puede ser a fuerza. ¿Entienden eso? No puede ser a fuerza, no debe ser a fuerza. Por ejemplo, la analogía es así como Cristo amó a la iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿aman a Cristo? ¿Se someten a Cristo? ¿A la fuerza o voluntariamente? Es el mismo principio. Aunque a veces sus mandamientos nos pueden costar, ¿verdad? Por ejemplo, alguien te ofende, estás herido y el Señor te dice, perdónalo, así como yo te perdono. Señor, ayúdame. Sí, está bien la oración, ayúdame, porque la carne, ¿verdad? El tocino, como decía Toño. ¿Ah? Entonces, como cristiana, tiene que entender estos roles. Y de manera voluntaria, dice, bueno, a veces en lugar de ser la cabeza, parece el cabezón. Pero, ay Señor, ayúdame, porque hay cosas que Él sí, en realidad está haciendo bien, y algunas de sus demandas son correctas, porque yo lo sé, y decido, de manera voluntaria, someterme. La razón de todo esto es porque Dios es un Dios de orden. Fíjense cómo estamos volviendo al origen. Es un Dios de orden y tuvo que establecer ese orden en la familia. Él lo dijo, ya lo hemos citado múltiples veces, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Esa es la razón, el orden. ¿Quién puso al varón como la cabeza? Dios. ¿Qué tenemos que respetar? Lo que Dios ha hecho. Sabemos que ante los ojos de Dios los dos somos iguales. Estamos en eso, ¿verdad? O sea, como seres humanos somos iguales. En cuanto a la salvación,
y todos somos iguales delante de Dios. La Biblia habla que la herencia, en cuanto a la herencia de las bendiciones espirituales, o sea, como iguales con el varón y la mujer delante de Dios, ellas también son coherederas de la gracia junto con nosotros los varones. A eso se refiere cuando somos uno en Cristo, no hay hombre ni mujer, o sea, delante de Dios valemos lo mismo. Nadie vale más ni nadie vale menos, no. Pedro lo dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahí está. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y luego añade, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está otra vez Pedro entendido, mete el orden una vez más allí. Entonces, nosotros somos iguales, fíjense, pongan atención, delante de Dios como humanos, como seres humanos, pero no somos iguales en cuanto a posición. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como humanos somos iguales, pero como hombre y mujer pues, no somos iguales, somos distintos. Ahora, en cuanto a posición delante de Dios y responsabilidades, tampoco somos iguales, porque el hombre es cabeza, él es el responsable del hogar. La posición de autoridad y liderazgo le fue entregada definitivamente al varón. Y vuelvo a repetir, por cuestión de orden establecido por Dios, no porque los hombres seamos mejor que las mujeres, como decían los poetas y los filósofos, y alguno que otro cristiano, porque también se ha dado, o sea, una cosa tan terrible en contra de la mujer. Los cristianos debemos de someternos mutuamente, la pareja cristiana debe someterse mutuamente, pero en el hogar hay una cabeza. A ver si me explico, voy a repetirlo. En la familia, en el hogar, debemos someternos mutuamente en el Señor, pero hay una cabeza en el hogar. ¿Quién es la cabeza? O sea, el que toma la decisión final. Cualquier cosa sin cabeza está muerta, ¿cierto? Y cualquier cosa con dos cabezas, ¿qué es? Un monstruo. Por ello es que Dios estableció al marido como cabeza del hogar. No hizo un monstruo de dos cabezas, ni tampoco descabezado. No, por el orden. Y hay un ejemplo bien tremendo en la Biblia respecto a Dios, en lo que conocemos como la doctrina de la Trinidad. 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis, y eso es muy importante, dice el apóstol, quiero que sepan, no se queden en la ignorancia. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Aquí está otra vez tocando el tema, pero a la carta a los Corintios. Y todo va coherentemente. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. A ver. Esto aquí implica la Trinidad de Dios. Porque dice, Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Pero sígame con atención. Cristo es cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer. ¿Se fija el orden de Dios? Ahorita estoy ilustrando en base al orden que hay en la Trinidad en Dios. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, viene una pregunta. ¿Cristo es menos Dios porque se sujetó al Padre? No. Es igual, en sustancia. Es Dios. ¿Sí? Otra pregunta, ¿el Espíritu Santo es menos divino porque ejecuta las órdenes del Padre y del Hijo? No. Sin embargo, se fija cómo aún en la misma Trinidad de Dios hay un orden y un sometimiento impresionante. Cuando decidieron
el plan de salvación y que el Hijo fuera el que viniera a morir por nosotros en la cruz, Jesús nunca dijo, ¿y por qué el Espíritu no? O tú, Padre, es que no hay esas discusiones en Dios. Todo es una armonía tremenda. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, en ese mismo principio la pregunta surge, ¿la mujer es de menor valía porque se sujeta al hombre? No. Entonces necesitamos entenderlo. Necesitamos entender este orden que Dios estableció para que funcione bien la familia. El modelo a seguir por el esposo como cabeza es el ejemplo de Jesús. Su esposa, dice la Biblia, que es la iglesia. Efesios 5:23, retomándolo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y aquí hay una palabra que resalta, dice, el marido es cabeza, ¿sí? Y cabeza es un término, Chava lo explicaba, voy a añadir un poquito a la explicación de él. Es la palabra griega kefalé, que significa cerebro. Ahora, en el cerebro es donde se generan pues las órdenes, en el cerebro humano es donde se generan las órdenes que el cuerpo obedece, ¿no es cierto? Habla y yo estoy hablando, pero todo eso es así instantáneo y con una coordinación impresionante, ¿no? Yo muevo mi mano a la derecha, pero la orden fue dada acá en el cerebro, y luego mi mano izquierda y tomar agua, y fíjense qué rápido las órdenes y qué rápido obedecen, ¿verdad? Entonces, en el cerebro habla de dirección sabia. Porque la orden que manda mi cerebro a mis miembros del cuerpo son sabios. Toma la botella de agua, ahora bébela. Y la lengua, ¿verdad? El paladar dicen, ay, qué rico, ¿verdad? Pero imagínense que luego el pie se empieza, ¿y por qué no me das a mí agua? No, a ti cuando te bañe. A ti cuando te bañe. No, habla de una dirección sabia, inteligente, buscando siempre el bienestar. Esa es la función del cerebro que gobierna nuestro cuerpo. Bueno, Cristo es cabeza de la iglesia. Su gobierno es sabio, es inteligente, buscando siempre el bienestar de la iglesia, que somos nosotros. Bueno, como cabezas, nosotros los varones tenemos que dirigir lo más sabio posible. ¿Entiende? En todas las áreas. ¿Sí? De manera inteligente, siempre buscando el bienestar. Ese es el papel que nos tocó y tenemos que asumirlo. Cristo como cabeza nos ama, nos dirige, también nos provee, también nos da protección. Así debemos hacerlo los esposos. Y las señoras dicen amén, ¿verdad? Pues, claro, así es. La esposa que responde al liderazgo del esposo en sujeción está honrando a su creador. Pero la autoridad que ejercemos como cabeza es una autoridad que es para bendecir. Es muy difícil, como decía Chava también, que una mujer se sujete a un hombre que dice una cosa ya para aparentar algo que es hipocresía y por acá la trate de otra manera. Es muy difícil. Y a veces hay esposos que demandan sujeción de la esposa, pero ellos no se sujetan a Cristo en el Señor. Qué complicados somos. Pero sí he observado algo, en la vida personal como en la vida de muchos otros. Cuando cada varón empieza a asumir con entendimiento su rol y su responsabilidad y comienza a obrar en ello, se traduce en bendición. Así como iglesia nos sometemos a Cristo, obedecemos la palabra, etcétera, se traduce en bendición y funciona.
Hay iglesias donde no funciona ni a veces ni lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el Señor a través de su palabra dice algo, pero el pastor dice, no, pero mejor les voy a contar chistes, o mejor les voy a contar historias, en lugar de predicarles la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Cómo va a funcionar aquello? Ayer que entramos ayer fue, o la primera noche, que entramos a uno de los restaurantes aquí del hotel, pues estaba así estaba muy oscuro, a media luz. Entonces ya entramos, íbamos varios matrimonios ahí, y luego, oye, ¿cómo se llama esta iglesia? Porque así están hoy las iglesias, parecen antros. Entonces nadie se mira y todo. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde sacaron ese rollo? No, pues es para atraer a la gente, para que pues no sientan mucha la diferencia, y cuando entran a la iglesia no sientan que no se sientan ofendidos, dicen. ¿De dónde sacas eso? No sé, pero hacen su rollo. Y están allí y dicen, oye, pues sácate las chelas, ¿no? Porque aquí te enseñan de Dios y la cosa está bien suave. Entonces ahora ya inventaron de darles bebidas sin alcohol que parecen. O sea, una de locuras. ¿Ustedes creen que esa es la iglesia de Cristo? No podemos andar inventando, hermanos. No, tampoco podemos estar inventando cosas para el matrimonio, filosofías o ideas que se me ocurren. No podemos estar inventando eso. Tenemos que seguir la instrucción bíblica. ¿Cuántos dicen así es? Bueno, Efesios 5:24 sigue diciendo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sujeción en todo. Todo. Mire, aquí en este caso todo no es todo. Pero ¿qué significa en todo? ¿Alguien me puede decir? Lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque aquí Pablo está asumiendo que le está hablando a mujeres cristianas. Y está asumiendo que el marido cristiano va a dirigir sabiamente, conforme al Señor. Por eso les dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, Cristo asume que nosotros los pastores hacemos su voluntad. Y luego dice, así también las casadas están sujetas a sus maridos en todo. O sea, en todo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Cristo no va a hacer nada que lastime a su esposa, que es la iglesia, ¿verdad que no? Pues tampoco nosotros los maridos debemos procurar no hacer nada que lastime a nuestra esposa. Volviendo a la palabra que se traduce por someteos los unos a los otros, sometimiento, que es la palabra hupotazo, habla de una sujeción voluntaria, reiterándolo, voluntaria. Hay mujeres que tienen una capacidad administrativa, otras tienen diferentes capacidades que en muchas ocasiones sobrepasan a la del varón, ¿sí? Y eso tiene que ejercerse con sabiduría. ¿Por qué? Porque si no, se complica. Tiene que haber un complemento de los dones que Dios le dio al varón, los dones que ella tiene, que van desarrollando, bajo el orden de Dios. Para que entonces haya una unidad. Y esos dones que Dios le da a cada uno no vengan a contraponerse en el orden de autoridad. ¿Me estoy explicando? ¿Están entendiendo? ¿Está aburrido? Es que como se están durmiendo algunos, pienso como que estoy medio aburrido. No, yo sé que están cansados. Está bien, lo entiendo. Pueden echarse un sueñito. Ahí luego escuchan en internet. Entonces, mire, el esposo debe saber y entender que su esposa no es su empleada. ¿Sí lo entienden? ¿De qué manera podemos nosotros hacerlo de manera práctica en el hogar?
O sea, entender que nuestra esposa no es nuestra empleada. Cada vez que te sirva de comer, dile, ¿qué le tienes que decir? Muy bien. Dile, gracias, que no se te pase. Tienes que decirle, qué rica está la sopa. Aunque esté quemada, hermano, pues. No le hace. Su esfuerzo. Yo cuando veo a mi esposa en la cocina, le digo, te ves hermosa. Así como que no me cree, porque pues está llena de grasa, dice, y con el delantal y con... Digo, pero te ves bien bonita, a mí te ves bien bonita cuando estás ahí, ¿verdad? Bueno, esa es una manera práctica de que nuestra esposa no es nuestra empleada. Pues, si le damos las gracias a los meseros, ¿verdad? Cuando nos sirven a nuestra esposa. Tampoco nuestra esposa es como una de nuestras hijas. No, mucho menos es un objeto decorativo. Tampoco es un cero a la izquierda. Y muchísimo menos es un objeto sexual. Muchísimo menos. Es una persona igual a nosotros, pero con diferente responsabilidad, diferente rol. No somos superiores a ellas, pero tampoco la mujer es inferior. La mujer como ayuda idónea. Ayer yo lo expliqué, ¿se acuerdan? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno porque solo no la hace. ¿Verdad, señoras, que cuando algo pasa y que salen por algo, ¿verdad que no lo hacen los maridos? Bueno, yo sí reconozco que no la hago. Hay veces que por alguna razón no comemos juntos, ¿no? Y ahí te dejo en el refrigerador o X, y luego yo busco y no encuentro. Oye, amor, ¿dónde está el ceviche? No, pues ahí te lo dejé. Híjole, pero a veces está, oye, amor, ¿dónde está esto? Ahí está, y luego, no hay nada, ya le volteé el refrigerador. Y luego llega y le dice, mira, aquí está. No sé si yo nada más soy así. Ah, caray, me sorprendo. Qué bárbaros. Fíjate, así decimos que somos bien acá, bien picudos. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya definimos, ayuda significa alguien que rodea, circundar, se parece, ayudar, proteger. Es decir, la esposa, definíamos, es un aliado del esposo que está para ayudar, para defender, socorrer. Esa es la definición de ayuda. Idónea es alguien que está enfrente de ti. Eso lo explicamos ayer. Alguien que se opone de manera firme cuando no están bien las cosas. ¿Sí? Que demanda algo, que manifiesta, expone, explica, avisa, comunica, ¿sí? Cuenta, da cuentas, declara, demuestra, denuncia, explica, etcétera. Entonces, el estar sujeta no significa guardar silencio. También lo vimos ayer. No. La mujer tiene la libertad de expresarse, pero la Biblia sí enseña que debe de hacerlo con respeto. Ese es el otro lado, ¿sí? Sí, puede hacer todo esto, confrontarnos y decir, no, es que eso no está bien, esa decisión que estás tomando, no has considerado esto, tienes que también ver esto otro, tienes que ver más allá. Hay mujeres, por ejemplo, que son más organizadas en las finanzas. Hay maridos que nada más ganan el dinero y es la verdad,
y no saben qué hacer con el dinero y lo gastan y luego ya se me acabó. Oye, pero apenas estamos a mitad de la quincena y ya te lo gastaste. Ay, sí, pues no me rinde. No, mira, es que deberías de hacer. Ay, sí, te crees mucho. Ya quieres tomar mi lugar. No, espérate, no, tranquilo. Lo que tienes que hacer es que, y luego, peor si ella estudió administración, peor. O sea, utiliza más aquello que Dios te puso allí. A ver, a lo mejor eso es lo que tú puedes, al ser la contraparte, eso es lo que me puedes comunicar. A ver, no, mira, tenemos que hacer un presupuesto. ¿Qué es eso? Yo te digo cómo, mira, ¿cuánto ganamos? ¿O cuánto entra la familia? Pues tanto. Ok. Número 1, no gastes más de lo que ganas. ¿Y en griego cómo? A ver, explícamelo. Porque no entendí. No gastes más de lo que ganas. Ahí está. ¿Qué hay que pagar? Renta. Y se va por prioridad. Así de simple. ¿Que no sobró? Pues no gastamos. ¿Un tarjetazo? No es prudente. Y ahí es donde se complementa todo eso. Ah, pero si eres un hombre de fe, no, por fe le firmamos, Dios suple. Pues sí, suple, ya te está supliendo, pero también nos exige administración. Porque también, fíjense, dice la Biblia, Pablo dice que el Señor nos da talentos, nos da dones, pero es necesario que el administrador sea fiel, dice. O sea, fiel administrador. ¿Por qué? Porque va a dar cuentas el administrador. Si tú abres un negocio y pones un administrador, ¿lo dejas hacer todo lo que tú haces? No, le vas a exigir orden en la administración, ¿no? Oiga, es que fíjense que pues, vendemos balones de fútbol con el logotipo del Atlas, que se venden de a montón, dicen, no sé. Y las Chivas luego se pusieron así, ¿verdad? Oye, pero a ver cómo va el negocio. Pues es que fíjese que compré 1 millón de balones. ¿Un millón de balones? ¿Y cómo piensas venderlos? ¿Por fe? ¿Cómo por fe? Qué raro suena eso, ¿no? O sea, no. Tiene que haber aplomo, inteligencia, sabiduría. Y ahí la ayuda idónea, hermanos, aprovechenla. Es la ayuda idónea. ¿Verdad, señoras? Primero de Pedro 3:1. Fíjate, aquí hay algo bien tremendo. Y así entre paréntesis, bueno, existe la posibilidad de que aquí haya algún marido que pues está en ese proceso de convertirse, no lo sé. Pero mira lo que dice 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Fíjense, aquí no dice en todo, porque sabe que aquí está hablando de los esposos que no son cristianos, y no puede decirles en todo porque sabe que no dirigen, que salen con que perdí un juego de póker o pócar, ¿verdad? Y Pedro dice, asimismo vosotros mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, maridos no cristianos, todavía no creen en la palabra, sean ganados para Cristo sin palabras por la conducta de sus esposas. Ahí está. ¿Ven? Y las esposas cuyos maridos no son cristianos preguntan, ¿y cómo le hago? Bueno, tienes que pedirle a Dios mucha sabiduría, porque hay esposas que se complican más. Por falta de sabiduría complican más con la falta de sabiduría de algún pastor que le dice, usted deje todo y véngase a la iglesia. Oiga, pastor, pero es que mi esposo no es cristiano y me está reclamando que por qué no le hago la comida. Primero está el Señor, déjelo que compre tacos. Entonces la mujer cree que lo que le está diciendo que le falta sabiduría es de Dios. Y no le hace de comer, no lo atiende, siempre se la pasa en la iglesia.
No hay sabiduría en esa dirección, ni de uno, ni ¿cómo va a haber esa coherencia? No la hay. Entonces el marido dice, no, dice, y empieza el problema. Y luego ella le dice, es que primero está Cristo en mi vida. Entonces él ya siente a Cristo como enemigo. Dice, ¿me la quieres quitar? Pues a ver quién gana. Y empieza a prohibirle que no vaya a la iglesia, que no lea la Biblia, y se burla de ella. Pero la Biblia dice que la mujer debe tener una conducta para ganarlo para Cristo. Y ahí es donde las congregaciones deben proveer a las mujeres. Por eso el grupo de mujeres es importante en una congregación, porque se dan este tipo de situaciones. Casi siempre es la esposa la que se entrega primero a Cristo. Casi es cuando inician las congregaciones y son 30, 25 son mujeres. Y luego ya se van convirtiendo los varones. ¿Será que la mujer es más sensible? No lo sé. Pero así se dan las cosas. Entonces, ¿cómo? Hay que enseñarle a las mujeres a ganar a sus maridos. ¿Cómo? Estando sujetas. Si él le dice, oye, porque hay muchos casos, está bien que vayas a la iglesia, te veo media cambiada y eso me conviene, pero seguido te vas y no, yo quiero comer contigo, quiero cenar, yo no te prohíbo que vayas, pero pues, vamos a los tacos. Y si tú le sales con que no, la Biblia dice que con alguien que es fornicario y adúltero, ni comas con él, entonces no como contigo. Híjole, qué difícil es, ¿a poco no? Y más difícil, uno como pastor, ¿te imaginas? Si les contáramos, ¿verdad? Hay muchos casos bien tremendos. Por eso es que necesitamos ser llenos cada día del Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué? Para poder ejercer la sumisión y la autoridad como Cristo con la iglesia. Amén. Y yo sé que alguna mujer está diciendo, ¿y dónde está el tema de la autoridad de la esposa? Bueno, es que el rango de autoridad que la esposa tiene es, fíjense, en un par de aspectos. Uno es cuando el marido, cuando el Señor dijo, con el sudor de tu frente ganarás el sustento. Se entiende que el hombre labraba la tierra, él salía de su casa. La mujer quedaba allí. ¿Con quién se quedaban los hijos? Y aquí ya nos encontramos con uno de los reproches del feminismo, ¿verdad? ¿Qué? Yo también soy licenciada, yo también soy abogada, y yo también quiero realizarme, ¿y a poco? ¿Y por qué nada más tú? Yo también puedo aportar a la casa. Pues sí pueden. El asunto es en el caso de las cristianas. Ok, sí pueden, nadie dice que no pueden, pero ¿y el rol como mujer cristiana? ¿Qué vas a hacer? Bueno, eso ya es algo tan personal, porque por ejemplo, desde que yo conocí a mi esposa, bueno, nos conocimos, teníamos como 17 años de edad cuando nos conocimos, no éramos ni cristianos, y siempre fue una mujer bien industriosa, muy emprendedora. Pues nos hicimos novios a los, 18 años sería. Y desde que yo me acuerdo siempre es muy hacendosa, muy creativa. Es algo de ella, ¿sí? Luego ya nos convertimos. Dios empezó a obrar en nuestras vidas, nos empezó a preparar, nos llamó al ministerio. Bueno, ese emprendimiento que forma parte de ello, es de su personalidad, ha sido una bendición para mí como pastor. ¿Por qué? Porque es una ayuda idónea. ¿Sí? El grupo, por ejemplo, el grupo de mujeres que hay en casa de oración es un bastión de evangelismo y ha sido de una bendición como no tienen una idea, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un montón de mujeres que llegan allí
cuyos maridos no son cristianos. Y se les ministra, se les habla, se les instruye y empiezan a venir los varones, los esposos. Bueno, en esas reuniones de mujeres, siempre en la parte de arriba hay un montón de varones. Los dejan entrar. Porque llegan y dicen, oiga, ¿puedo entrar? Pues sí, pues no estamos escondiendo nada a las señoras aquí. Pueden entrar, es que yo quiero ver qué le están enseñando porque mi esposa está muy cambiada. Y pues qué bueno, y un montón se han convertido ahí. Entonces, imagínense que en todo eso no entendiéramos y no, pues calladita te ves más bonita y que sométete y que, bueno, hay personas que ven la iniciativa, por ejemplo, de mi esposa y esto lo interpretan y hay algunos tan, iba a decir una palabra, no voy a usar un eufemismo así, que no captan en su dimensión, que llegan a decir cosas como que ella es la que me gobierna a mí. Y cuando oímos eso, nada más nos miramos, tú me estás gobernando. Y ya hasta bromeamos de semejante barbaridad. Lo que pasa es, hermanos, es que este principio pues ha crecido, ¿entienden? Y yo respeto profundamente los dones que Dios le ha dado. Y en cuestión, créamelo, en cuestión de dirección de la iglesia jamás se mete. Yo no tengo ningún problema. Ella asume perfectamente en su entendimiento que soy el pastor. En las reuniones que tenemos donde tomamos decisiones de gobierno de la iglesia, las esposas no están ahí. ¿Por qué? Porque no valen o no pueden aportar. Pues claro que pueden aportar, pero es algo que es de nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer. Y las decisiones que tomamos, siempre las tomamos para bendecir a la iglesia, ¿verdad? Estos congresos nacieron así, ¿verdad? Chava hizo una propuesta y empezamos y el primero fue desastroso, ¿se acuerdan, Chava? Porque pues no teníamos experiencia en cuanto a la organización de muchas cosas. Nuestra intención era buena, era la guía del Señor, pero fue terrible. Qué bueno que no fueron. No, ya a ustedes les tocó el producto de la experiencia y la conjunción, fíjese bien, de un montón de talento, de dones, de corazones bien generosos, bien dispuestos a servirles a todos ustedes. Pero eso fue un proceso de formación, ¿sí? Lo mismo es en el matrimonio, hermanos. No se da así, ¿verdad? A lo mejor uno, por ejemplo, vamos a cumplir 38 años de casados. A lo mejor yo digo algunas cosas que suenan así como fáciles, pero no es la intención, sino que bueno, como ya son parte, después de 38 años, digo, no somos perfectos, lo reconocemos, pero sí hay cosas que hemos amalgamado como pareja, como esposos. En otras seguimos trabajando, pero ya ese entendimiento y ese orden y todo, pues se ve reflejado. ¿En dónde? Pues en la congregación, en estos eventos. Mire, en estos eventos, ahorita en estas alturas, le voy a decir algo. Ni mi esposa ni yo no hacemos nada. Bueno, ese nada es entre comillas, ¿no? O sea, me refiero a que, bueno, cuando empezó Casa de Oración, hasta barríamos, hasta llegamos a limpiar los baños y a sacudir las sillas. Bueno, pusimos las bases, pero hoy hay un equipo. ¿Cómo funcionó? Bueno, a través del tiempo, con un entendimiento. Lo mismo es en el matrimonio. Hace rato se me acercó una parejita y dijeron, ¿puede orar por nosotros? Sí, claro. Dice, es que nos acabamos de casar el miércoles. ¿Dónde están los que me dijeron? ¿Ahí ya se fueron? Míralo. ¿Saben por qué se fueron? Ahorita les digo. Porque les digo, dice, sí, nos casó el pastor Carlos, su hermano, el miércoles. Le digo,
y nos vinimos aquí a la luna de miel. Le digo, no, yo que usted me hubiera ido a otro lugar. Y se quedan así. ¿Cómo? Así parecía contradictorio. Le digo, sí, es que aquí hay un montón de gente que los conoce a lo mejor. Porque a veces la esposa quiere su... Entonces así, ella como que lo miró, como diciendo, oye, ¿de veras? Pues sí, así como que pues me gustaría estar mejor solito. Y a lo mejor por eso se fueron. Bueno, imagínense, están enseñando, aprendiendo a fincar en su matrimonio. Entonces, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo para poder hacerlo. Yo quiero terminar orando, ¿sí? Por las esposas. ¿Por qué ahora por las esposas? Para que su entendimiento y su voluntad se sujete a Cristo y de manera voluntaria ustedes con entendimiento se sujeten al liderazgo del marido. Cuando se equivoque, cuando nos equivoquemos, sean pacientes, porque si queremos gobernar bien, ¿verdad, varones? Vamos a equivocar, pero sean pacientes y oren por nosotros, pero no dejen de decirnos. Hagan su función de ayuda idónea y van a ver cómo todo va a ir mejorando poco a poco. Amén. Entonces vamos a orar por las esposas, los esposos. Pónganse de pie. Padre, te damos muchas gracias por estos días, Señor, que tú nos diste, que han sido muy fructíferos. Gracias, Señor, por tantos parejas que vinieron aún de distintos países buscando una palabra, Señor, que edifique sus vidas. Y sabemos que tú nos has bendecido, Señor, en estos días. Y lo has complementado con el convivio, con el disfrutar también de lo que tú has creado en la naturaleza tan hermosa, Señor. Y esto nos ha dado aliento para seguir adelante. Ningún varón aquí, ninguna mujer se puede preciar, ninguno de ser perfectos, que ya lo sabemos todos. Todos seguimos aprendiendo porque seguimos en nuestra imperfección. Si algún día llegáramos a decir o a pensar que ya lo sabemos todo, es porque en ese momento somos perfectos y nos hacemos iguales a ti, y eso es imposible. Necesitamos depender de ti, Señor, cada día, como varones, dirigiendo bien la familia, con la autoridad, en amor, con paciencia, pero también nuestra esposa con entendimiento, con obediencia, con paciencia también. Padre, haz la obra en cada corazón de las esposas aquí en esta tarde. Que tú les des entendimiento más amplio cada día de que tiene que ser algo que necesitan entender, y en base a ese entendimiento una decisión deben tomar de sujetarse para que funcione mejor. Los beneficiados van a ser ellos, sus hijos, la iglesia y la sociedad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Somos uno. Cualquier cosa que le suceda a él, le sucede a ella, o viceversa. Si el varón no ejerce bien, afecta a la familia. Si la mujer no se somete en obediencia, en sumisión, se afecta a la familia. Danos, Señor, a ambos sabiduría, entendimiento.